Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. Autores: Yolvi Ocaña Fernández, Luis Alex Valenzuela Fernández y Luzmila Lourdes Garro Aburto. Artículo publicado en agosto de 2019 para cielo.org.p. Los últimos años han sido testigos de los considerables avances de la inteligencia artificial en la educación. Muchas aplicaciones son ampliamente utilizadas por los educadores y los estudiantes de hoy, con algunas variaciones entre el modelo K12 y configuración que requiere la universidad. Aunque la educación de calidad siempre requerirá un compromiso activo por parte de profesores humanos, los formatos basados en inteligencia artificial prometen una muy sustancial mejora en la educación para todos los diversos niveles, con una mejora cualitativa sin precedentes. Proporcionar al aprendiz una certera personalización a medida de sus requerimientos, con lo cual se estaría resolviendo el proceso, hasta cierto punto paradigmático, de cómo lograr una mejor integración entre las diversas formas de interacción humana y el aprendizaje face to face con las novedosas tecnologías prometedoras sustentadas en inteligencia artificial. El logro material de tan titánico proceso, por el momento, sigue siendo un desafío clave. Los robots o sistemas automatizados han sido durante mucho tiempo dispositivos educativos populares, como por ejemplo el Lego Mindstorms, desarrollado por el ITM Media Lab en la década de 1980. Los sistemas de tutorías inteligentes están basados en tutores automatizados que se han empleado para la enseñanza de ciencias, matemáticas, idiomas y otras disciplinas. Están basados en tecnologías interactivas, en muchos casos. Los sistemas de procesamiento del lenguaje natural humano, especialmente combinado con el aprendizaje automatizado y el crowdsourcing, ha impulsado el aprendizaje online, lo cual repercutió positivamente en la labor docente al ampliar significativamente las dimensiones de las clásicas aulas y al mismo tiempo abordar las diversas necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Los conjuntos de datos de grandes sistemas de aprendizaje en línea han impulsado un rápido crecimiento en el aprendizaje analítico. La realidad del contexto nos muestra que las universidades, en el caso peruano, han sido lentas en la adopción de tecnologías basadas en la inteligencia artificial, quizás entre otros motivos debido a la carencia de financiamiento y la falta de sólidos estudios que pongan en evidencia la relevancia predominante de dichas tecnologías, que, como es el caso de otras latitudes, permiten auxiliar a los estudiantes a lograr objetivos de aprendizaje significativo. Por otro lado, América del Norte apuesta por los próximos 15 años el uso de la tutoría inteligente y otras tecnologías basadas en la inteligencia artificial para auxiliar la labor de los maestros en el aula, y es muy probable que dichas experiencias se expandan significativamente, al igual que el aprendizaje basado en aplicaciones de realidad virtual. Actualmente los aplicativos tales como las apps y una gran cantidad considerable de programas gratuitos, descargables y sistemas en enseñanza online como por ejemplo el Carnegie Speech o Duolingo proporcionan capacitación en idiomas extranjeros utilizando el habla automática, reconocimiento y técnicas de programación neurolingüística para reconocer errores del lenguaje y ayudar a los usuarios a corregirlos. Todo lo anterior es posible a las nuevas herramientas de programación sustentadas en inteligencia artificial, así como poderosas herramientas de programación basadas en el mismo formato, tales como Ruby o Python, cuyos algoritmos permiten generar una interfaz más efectiva, así como el costo de verificar y corregir errores del diseño de código se acentúan considerablemente. Al respecto, Dodson, Mattei y Goldsmith manifestaron lo siguiente: nuestro sistema produce explicaciones en lenguaje natural, generadas a partir de información específica del dominio e independiente del dominio, para convencer a los usuarios finales de que implementen las acciones recomendadas. Nuestro sistema genera argumentos que están diseñados para convencer al usuario de la bondad de la acción recomendada. El desarrollo de la interfaz de la interacción entre la máquina y el ser humano es cada vez más asequible y más aún cabe la posibilidad de que la máquina sea capaz de sugerir, si es que se puede hablar coloquialmente, al usuario final, es decir, tienda a generar un cambio de actitud con carácter de persuasivo hacia el individuo para que éste tienda a realizar cierta actividad que el programa ya decidió como lo más relevante y de forma efectiva al interactuar con diversas matrices de datos que al sistema basado en inteligencia artificial le permite recomendar una determinada acción. Ahora,
El lector se preguntará el cómo es posible que se llegue a generar tal contexto. Pues bien, la respuesta está en el desarrollo del modelo de proceso de decisiones de Markov, el cual es un formalismo matemático que permite la planificación de largo alcance en entornos probabilísticos, cuyos algoritmos permiten generar una serie de escenarios con multiplicidad de acciones a recomendar para un usuario que pueden darse paso a paso. Los tutores cognitivos desarrollados para plataformas virtuales bajo el enfoque de la inteligencia artificial son desarrollados bajo algoritmos sustentados en el análisis de requerimientos y el diseño orientado a objeto, que son la base de la ingeniería del software para lograr imitar el papel de un tutor humano aceptable, por ejemplo, proporcionando pistas cuando un estudiante se encuentra atascado frente a un problema de matemáticas. Según la pista brindada y la respuesta generada, el tutor inteligente ofrecerá comentarios específicos del contexto. Los sistemas de tutoría inteligente, en cierta manera, no son novedosos, ya que desde sus modestos orígenes han brindado auxilio solícito sobre diversos aspectos, tales como para el entrenamiento de geografía, circuitos, diagnóstico médico, informática y programación, tal como es el caso de algunas escuelas americanas que ya han venido empleando dichas herramientas. Las nuevas herramientas que se vienen dando en el campo de la inteligencia artificial abarcan diversos estamentos de la interactividad humana y su repercusión en el mundo de la enseñanza universitaria. Es más que un hecho correlativo de avances, es parte de las nuevas tendencias hacia modelos de enseñanza-aprendizaje. Acerca del contexto actual latinoamericano y la luz de lo que se ha logrado, en función de una percepción grosso modo, la realidad nos enrostra ante una maqueta de utopías inalcanzables, que inclusive en los países industrializados y manejados bajo una directriz capitalista, la igualdad de oportunidades educacionales en su población, abarcando todos los niveles, incluso el universitario, también los aleja dramáticamente de una democratización de la educación, que los procesos de empoderamiento de la población vendría a ser considerada como una confusa y muy ingenua pretensión. Al respecto, la universidad, como una de las instituciones más representativas del entorno social, no es ajena a tan deslucidas referencias, ya que a pesar de una multiplicidad de reformas a las que ha sido sometida, la serie de reveses estructurales a la que se ha visto afecta, los cotejos actuales desdicen lo medular de las reformas, ya que las mismas no han satisfecho los objetivos de una democratización de la educación superior, ya que es parte de la brecha social en su real dimensión, ya que sus logros y preseas loables siempre ha estado subordinadas al modelo económico imperante, nexo umbilical que le transfiere de forma automática y hasta podría decirse subliminal los deseos e intereses privados de los grupos de poder imperantes. Al tratar la temática de masificación de la enseñanza en entornos virtuales, es requerido referirse al tema de los MOOCs. Se ha expuesto en los últimos años con mucho brillo en el contexto de la educación universitaria y según las perspectivas que ofrece, se enrumba hacia un futuro muy prometedor, que al mismo tiempo se manifiesta con cierta excitación debido a lo impredecible que, según lo considerado por muchos investigadores, avanza de forma arrolladora, tanto así que está empezando a socavar la estructura tradicional de la encapsulada enseñanza al interior de la organización universitaria. Pero, ¿qué se entiende por MOOC? El denominado MOOC es una modalidad de formación online que se caracteriza por ser un curso de una materia específica que se dicta en línea, siendo de carácter masivo y disponible a los usuarios, es decir, está diseñado e implementado para ser impartido y compartido con un gran número de alumnos a la vez y goza de ser generalmente gratuito. ¿Qué de especial poseen los cursos bajo el contexto de los MOOCs? Los MOOCs son un invento reciente, pero han revolucionado el concepto de la educación superior y la formación a distancia. Los MOOCs se sustentan en la concepción de la democratización del conocimiento, socialización del saber o social learning, con la finalidad que la mayor cantidad posible de individuos logren ampliar su conocimiento y o formación. Dentro del universo de los MOOCs podemos distinguir dos tipos fundamentales. 1. Los CMOOCs son implementados en base a la óptica del conectivismo, ya que el aprendizaje se sustenta en la multiplicidad de opiniones
donde la interactividad genera una repercusión en el aprendizaje continuo y compartido por un conjunto de usuarios que comparten e interactúan entre sí. Bajo este mecanismo se genera creatividad, autonomía y el aprendizaje de los usuarios, ya que según lo expuesto por Cano, la interactividad a través de ejercicios más accesibles permite valorar las capacidades de los aprendizajes de cada participante, por lo que esta modalidad ofrece la oportunidad de aplicar el aprendizaje autónomo y colaborativo, y además genera cierta viabilidad hacia la autoevaluación. Entonces, la aplicación de las CMOOCs brinda ciertas ventajas tales como ser de acceso gratuito y sin límite en la cantidad de participantes, sustentarse en un diseño instruccional basado en tecnología audiovisual con apoyo de texto escrito, desarrollar una metodología colaborativa y participativa del usuario, estudiante, con la mínima intervención del docente. 2. Los XMOOCs se imparten en una plataforma similar, por lo que la adopción del perfil del alumno es mucho más específica, que por regla general se halla muy vinculado al ámbito universitario. A diferencia de los CMOOCs, que se muestran en una colaboración horizontal, los XMOOCs generan el contexto entre el profesor y alumno o alumnos de forma más vertical. De forma similar, en lo que corresponde al mecanismo de evaluación, se encuentra más orientado a pruebas cerradas, test o preguntas cerradas, donde el eje dominante serán los resultados en relación al progreso individual de los individuos participantes. Los XMOOCs se organizan bajo el precepto de estructurar el entorno de aprendizaje a los métodos tradicionales de educación a distancia, donde el docente tiene el rol de experto temático y el aprendizaje es individual. Respecto a los MOOCs en América Latina, San Agustín, Maldonado y Morales mencionaron que la incorporación al empleo de los MOOCs es casi reciente, determinándolo en el año 2015 como un fenómeno novedoso y sobre lo cual la información existente es escasa y muy dispersa. Lo que sí establecen dichos investigadores es que dichas tentativas se basaron en la imitación de ciertos parámetros similares a los desarrollados en Europa, donde las implementaciones de los cursos masivos se encuentran en pleno apogeo. De dicho análisis se rescata que, a pesar de que la incursión de la región en el uso de estas tecnologías es nueva, tuvo un mayor arraigo en relación con lo acaecido en el viejo continente y que, según las estimaciones realizadas, la clara tendencia de Latinoamérica en este aspecto da un balance muy positivo, motivo por lo cual se tiene una presunción muy acertada en el empleo de estas novedosas tecnologías en la educación superior, especialmente aún a pesar de que, al igual que en el caso europeo, dichos implementos están focalizados en pocas instituciones universitarias. Se avisora una democratización de su divulgación. El dilema confrontacional generacional en la actualidad es más evidente que en cualquier otro tiempo. Si la década de los 60s, 70s y 80s estuvieran marcados por una gran cantidad de sucesos que en su momento generaron diversas repercusiones, actualmente dicha confrontación se sustenta en una lid cuyos horizontes rebasan lo percibido hasta hoy, ya que las brechas generacionales van más allá de la escala temporal, porque es de un carácter más radical que sobrepasa aquellos linderos conceptuales. La brecha es tecnológica, es virtual, es digital, es completamente nueva en el desarrollo humano que mantiene una dialéctica muy significativa de acercarnos cada vez más y al mismo tiempo distanciar civilizaciones ante el paso avasallador de las nuevas tecnologías basadas en la inteligencia artificial, que han configurado dos bandos contrapuestos generacionalmente. Sobre este punto, Gisbert y Esteve recopilan información relacionada a esta temática, nos referencian el tratamiento de los estudiantes de esta nueva era o generación, a los que se les rubrica como los nativos digitales, aquellos privilegiados que conviven con las tecnologías cambiantes y los nuevos formatos de transmisión de data y las nuevas plataformas de interactividad, donde dichos estudiantes, debido a su continuidad frente a las tecnologías, procesan y son más afines a un lenguaje digital, ya que por el otro lado, aquellos que no se circunscriben dentro de tales parámetros pueden ser clasificados como inmigrantes digitales, marquesina en la cual podría situarse todo aquel que es allegado y adaptado al uso de las nuevas tecnologías, donde se puede inclusive hacer una distinción factible en función de las características de dicho proceso, ya que los migrantes digitales podrían ser catalogados como 1. Tempranos,
aquellos que ciertas circunstancias favorables o desfavorables, o tal vez acicateados por las imperiosas necesidades del contexto, tuvieron que asirse a las nuevas tecnologías. O 2. Tardíos, todos aquellos que en el transcurso de su vida han sido aproximados al empleo de las nuevas tecnologías, o entre otras cosas por lo llamativo que a la larga le resultó ser, que sea donde quizás se sitúe un grueso de la población de migrantes hacia la dimensión digital. Lo curioso de esta separación cualitativa se enfoca en el uso de los códigos propios de cada grupo, ya que los nativos harán ostentación de su mayor versatilidad respecto al mundo tecnológico, así como el acceso a mayores y mejores herramientas de interactividad, mientras que los migrantes siempre estarán a la saga de los primeros respectos a la vanguardia tecnológica. Sobre el aspecto tratado líneas arriba, revierte en un estridente derrotero muy vertiginoso dentro de la vertiente educativa, ya que los estudiantes de hoy no son concebidos bajo el formato estándar y con los sesgos propios de la generación que la antecedió, por lo que el desafío de las novedosas currícula deberán estructurarse en base a las nuevas exigencias del mundo interconectado, las plataformas digitales, los sistemas de soporte smart y la disponibilidad de la transmisión de data masificada, de calidad y en tiempo real. Por lo tanto, el contexto reclama con urgencia y sin clemencia alguna una muy decidida renovación y, por qué no decirlo, una completa transformación de los estándares estereotipados de los modelos educacionales universitarios y posicionarlos con un rango de empoderamiento digital, que es lo que esta nueva generación requiere, pero que la mayoría de los encargados de dicha tarea, o sea los docentes, son migrantes hacia el nuevo mundo tecnológico, que libran en muchísimos casos una titánica batalla por tratar de educar a una nueva generación que está inmersa en un modelo muy alejado de aquellos, razón por la cual cabe la siguiente interrogante: ¿los diversos programas y mallas curriculares de las diversas facultades están tomando en cuenta estas vitrales necesidades? ¿Se ha evaluado las posibilidades y el impacto de la implementación de la masificación de un lenguaje digital en la educación superior? ¿Los esfuerzos que se han desarrollado y aquellos que se vienen ejecutando se adecúan al cambiante mundo de las nuevas tecnologías? ¿Los cambios venideros serán asumidos por ambos estamentos, migrantes y nativos, a cabalidad? Y si el proceso sigue, ¿cómo se avisora de forma ineluctable la brecha digital en los entornos académicos repercutirá en la estructura de la universidad? Y si así fuese, ¿el impacto generado nos conducirá a cambios cada vez más radicales? Los centros de educación superior, así como los institutos de investigación adscritos a los mismos, se encuentran, al igual que el personal que los representa, listos para el salto cualitativo en el empleo de los sistemas basados en inteligencia artificial, ya que por más asequibles que se presenten, la situación no está en cómo adquirirlos o utilizarlos, sino en el cómo ir desarrollándolos y adecuándolos a las diversas realidades de entornos multivariables, tal como es el caso de la realidad de los países en vías de desarrollo, cuyas necesidades álgidas de superación estarían viéndose afectadas por la denominada brecha digital tecnológica, por lo que urge la apremiante necesidad del desarrollo de tecnologías y sistemas de inteligencia artificial acordes con los requerimientos de las diversas necesidades de la universidad pública o privada. Muchas veces, y en cierta medida afincados por el apasionamiento que los usuarios tienen por el uso de tal o cual tecnología, se sienten redimidos hacia una determinada vertiente y dejan de avisorar los trasfondos a los que pudiera conducir, con lo cual no tengamos a poner una cuota apocalíptica de los procesos, sino que muchas veces el desarrollo de sucesos tan cambiantes como por ejemplo el desarrollo de sistemas cada vez más potentes y más asequibles, nos induce inevitablemente a descuidar aspectos medulares de las nuevas tecnologías, tales como su extensión de aplicabilidad a otras actividades más allá del mundo académico o comercial, que en cierta manera repercutirán en la sociedad, siendo inclusive su impacto de alcance global. Las diversas plataformas y tendencias que promete el futuro del desarrollo de la inteligencia artificial en el rubro de la educación nos resultan sumamente atractivas y en algunos casos hasta inalcanzables para algunas realidades. Pero aún así es poco probable que los sistemas de aprendizaje basados en computadoras sean totalmente capaces de reemplazar la enseñanza humana en las escuelas. En el caso particular de América Latina, ¿es oportuna la implementación e inversión en inteligencia artificial? La respuesta es afirmativa, tal como lo expone Ponder y Liu.
al referirnos que tales tecnologías son piezas claves para solucionar el crecimiento de largo plazo en la región, a miras de catalizar los aspectos de competitividad y productividad, con miras a una verdadera transición potencial con nuevas y mejores oportunidades en el mercado global.